La vacuna esta de Moderna contra la COVID está pues en fase de pruebas. Me enlazo con nuestra doctora Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo tu auditorio. ¿Cómo somos posesivos los seres humanos? Nuestra doctora. Yo me estoy apropiando de ti, Todi. Yo soy la doctora para todos, no suya, o no tuya en todo caso. Dime una cosa, ¿es prometedor este tema de la vacuna? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cuáles son, digamos, los últimos desarrollos? Claro que es prometedor porque son los primeros resultados en esta fase y está entrando en esta fase 3 que ya anuncias tú bien, con 30,000 candidatos y los que se vayan a ir incorporando, los que se vayan sobre todo sumando, se les va a dar una dosis de 100 microgramos, obviamente son 2 brazos. Esto es la forma correcta, metodológicamente hablando, para estudiar no solo las vacunas, sino cualquier medicamento, y esto es un ensayo clínico controlado aleatorizado, es decir, a un grupo de personas las dividen en 2 brazos, unas van a recibir esta dosis, otras van a recibir una solución salina, placebo. Ni el que administra ni el paciente sabe qué va a recibir, y esto es a lo que le llaman doble ciego, y eso es muy importante para, por supuesto, la veracidad del estudio y los resultados a los que lleguemos. Por supuesto que vamos a ver en esta fase, algo que esperamos ver es justamente no solo el desempeño de la vacuna, sino también cuáles son los efectos que pueda tener adversos y la duración de la titulación elevada de anticuerpos, que eso es lo que va a conferir inmunidad a las personas que se administren esta vacuna. Finalmente lo que queremos es que esta inmunidad permanezca sobre el tiempo lo más que se pueda. Están siendo muy ambiciosos en que quieren hacerlo que por lo menos dure 2 años. Esto sería una aplicación de la vacuna bianual, a diferencia, por ejemplo, de influenza, neumococo, que se hace todos los años. ¿No? Exacto. Y ya próximamente, por cierto, viene la temporada de influenza, neumococo, así que aprovecho también a todos para recordarles que hay que vacunarse. Y bueno, el punto con esto es que quieren ver también cuáles son los efectos que puede presentarse en la población, porque no es lo mismo, obviamente, lo que yo veo en un laboratorio todo controlado o en una muestra muy pequeña de personas, a lo que voy a ver en una muestra mucho más grande cuando ya hay más heterogeneidad en la población, es decir, ya no es solamente caucásico. Se vuelve más robusto a la evidencia, ¿no? Así es, porque obviamente incorporo gente a lo mejor con un amplío más mi rango de edad, a lo mejor meto personas de distintos razas, etnias, latinos y hispanos, pero también un poco metocaucásicos y mezclas. Finalmente quiero saber cómo se desempeña en una muestra que sea mucho más... Grupos de edad diferentes, ¿sí? Así es. Y también ver cómo, cuáles son los efectos que se esperan secundarios, porque recordemos que la vacuna es un medicamento y estamos tratando de ver que sea lo más inocua posible, aunque sabemos que todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios, ¿no? Es muy prometedor. Siento que podemos tener buenos resultados para principio de 2021. Me parecería muy aventurado pensar que en diciembre tenemos algo o en noviembre, pero bueno, están tan a las prisas que en una de esas nos sorprenden. Pero ya te lo decía yo en otra cápsula, Leonardo, despacio, que todos llevamos prisa. Todos llevamos prisa y todos queremos oír buenas noticias, claro. Y en Estados Unidos, Fauci, bueno, pues probablemente en noviembre. Hay, por supuesto, otras universidades, otros espacios donde se está haciendo también este trabajo, pero sí, todo el mundo está tratando de dar la gran noticia. Sabemos lo que pues todo esto puede implicar en términos económicos, políticos y de prestigio, Andrea. Definitivamente, estaba yo leyendo un artículo en donde estiman que la vacuna, la de AstraZeneca, por ejemplo, que es la que trae la Universidad de Oxford y que también están pagados los alemanes, que también va en muy buenos pasos. Ya decíamos, ¿no? Anteriormente es una guerra de a ver quién llega primero. Están estimando que va a costar alrededor de 6.5 euros la dosis. Entonces, por supuesto que una vacuna, pues no, para que puedas tú
poderla implementar en una población de esta magnitud, tiene que ser una vacuna accesible, en cuestión obviamente de los bolsillos. Y no solo hablo para los gobiernos, sino para todas las personas, ¿no? E inclusive Sí, claro, las empresas y todos. Entonces van a tener, vamos a ver cómo se va a distribuir, cómo se pretende distribuir y, por supuesto, cómo se van a bajar estos recursos para esto sin entorpecer, por supuesto, y no dar prioridad a principalmente los grupos o las élites. Acuérdense que en estos momentos de emergencia sanitaria en el mundo se tiene que dar prioridad a los grupos más vulnerables y a las naciones más vulnerables con menores recursos, y son probablemente la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud van a destinar primero estas vacunas, obviamente, a los países más necesitados. ya. Oye, o aquellos donde tengan todavía los brotes más importantes, ¿no? Veía algunos países de Sudamérica, donde ciertamente Chile, Perú, sigue la pandemia, pues en una situación. Aquí nos dicen que se ha venido controlando, que ya llevamos varios días en donde las cifras van bajando. No estoy seguro de compartir esa impresión, pero bueno, son las cifras oficiales, pero ya veremos qué ocurre. Dice en cualquier caso la autoridad internacional que es la peor emergencia sanitaria que han vivido ellos. Efectivamente, no hay registro de algo de estas dimensiones, Andrea. Definitivamente. Creo que el evento más reciente, y no sé si exista alguien todavía aún que nos pueda platicar de esto, la fiebre española, hace aproximadamente casi 100 años. Entonces, el impacto que está teniendo y, por supuesto, los estragos con los que nos va a dejar, pues son abismales. Nadie se pudo esperar esto y pues estamos lidiando con algo fuera de lo común, ya decía yo también anteriormente, extraordinario, pero por supuesto que tenemos que poner en la balanza lo que tenemos y lo que podemos armar justamente con eso, con lo que tenemos, cada país, cada nación. Es importante, sobre todo, recuperar el tema de la solidaridad entre seres humanos, entre la comunidad y también quizá entre las naciones. Esto puede causar y está causando muchísimas más disparidades de las que hubiéramos pensado que una crisis podría traer. Pero pues se vienen estos tiempos difíciles que no solo tienen un impacto en la salud, sino también en los bolsillos, en la economía mundial, y pues son estragos con los que vamos a vivir los próximos años. Quiero también aprovechar para opinar en este sentido, que aunque exista una vacuna, debemos de saber que nuestro mundo es otro después de COVID y que vamos a vivir con esta enfermedad en los próximos años. Recordemos que no todo el mundo se va a vacunar, porque aunque exista una vacuna y sea accesible, siempre va a haber una población que o no se puede vacunar porque tiene otras comorbilidades o simplemente no desea vacunarse y está en su derecho de no querer vacunarse. Aún así, la enfermedad va a persistir en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y es algo con lo que vamos a aprender a vivir. Y esto lo digo no para alarmarse, sino porque verdaderamente pues, es un nuevo inquilino en la familia de los microorganismos y hay que aprender de él. Vaya vecino que nos tocó. Pues Andrea, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, nos vemos pronto. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, acompañándonos todo este tiempo, explicándonos la pandemia. Y bueno, la OMS insiste, yo se lo paso al costo porque lo tenemos que decir 1,000 veces.